Ya empezamos. Pues gracias a Dios porque estamos aquí, hermanos. Vamos a empezar esta reunión, este servicio. Vamos a hacer una oración para que todo salga bien. Padre amado, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús, estamos en este lugar para bendecir y glorificar tu nombre, Señor, esperando tu bendición, Señor, que tú nos ayudes para que todo salga bien y que esta oración, Señor, llegue al trono de tu gracia, para que las personas que lo escuchen, Señor, sean alimentados. Padre, que en esta tarde estamos pidiendo la oración por Melissa, la nieta de mi hermana Chelo, y pues nuestros hermanos que escuchen y las personas que nos ayuden a llevar esta oración delante de nuestro Padre, para que haga una obra maravillosa en esta jovencita que está siendo operada en este momento. Le damos muchas gracias, Señor, por este lugar, por esta oportunidad, Señor, de estar aquí. Todo te lo damos, te decimos gracias en el nombre que es sobre todo el nombre, Jesucristo de Nazaret. Amén. Y enseguida cantaremos un canto. Salmo 42. Salmo 42. Salmo 42. Victoria sin igual cuando
mi alma, victoria me concedió cuando por mí murió. Oh, y qué amor tierno que sanó a los enfermos, a los cojos los mandó correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedía a Cristo amante, le diera mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que allá en la gloria hay mansiones de victoria, que su santa mano preparó para los que él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto, que victorioso rendía tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Pues ahora le damos el lugar a nuestro hermano pastor que trae el estudio en esta tarde. Gracias, hermano. Voy a estar un poquito parado porque me siento después muy incómodo sentado por la columna, exactamente así. Y bueno, hermanos, vamos a pedirle a Dios en esta tarde que Él sea el que hable a través de su siervo y nos ayude a meditar sobre este día de lo que vamos a hablar. Bendito Dios Todopoderoso, Señor, muchas gracias te damos porque nuevamente, Señor, como dice tu palabra, ella no está presa, Señor, y nos permites llevarla a cada hogar, a cada hermano y hermana, miembros de nuestra congregación, Señor. Te suplicamos, Padre Santo, que en esta hora la familia Guerrero Moreno está pasando por una situación difícil, Señor, pero queremos poner en tus benditas manos esta petición por la nieta de mi hermano Chavir y mi hermana Chelo, Señor, para que tú seas el cirujano, seas el doctor de doctores e intervengas en esa cirugía de su nieta. Señor, te suplicamos que tu presencia esté aquí con nosotros, nos enseñes, nos guíes y nos redarguyas de esta meditación. Todo te lo rogamos y se lo suplicamos en el nombre bendito y precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Quiero hoy en esta tarde ir haciendo una remembranza de la predicación que di el martes, ahí en el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 28 al 34, y recordar y meditar lo que el Señor enseña, uno de los grandes mandamientos que a veces hemos olvidado en la iglesia, y es necesario recordarlo porque su palabra nos invita, hermanos,
a que lo estemos recordando, pero también que lo llevemos en nuestro corazón y lo practiquemos este mensaje. Dice ahí en el libro de Marcos 12, del 28 al 34, le voy a pedir a mi hermana Miriam que nos lo lea, por favor. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Aquí vemos una de los grandes mandamientos, ¿verdad?, que la Biblia enseña, y no es tan fácil practicarlos. Lo digo personalmente por mí, que a veces, siendo el pastor de la iglesia, me falta más amor por aquellos que necesitan de darles amor. Y bueno, todavía esto es en el Nuevo Testamento, pero el Señor ya lo había Él dicho al pueblo de Israel. Si vamos ahí a Deuteronomio 6:5, ahí nuevamente le está recordando al pueblo cuál es el gran mandamiento de Dios para el pueblo. Y quiero que nuevamente ahí en Deuteronomio 6:5, Miriam, nos vuelva a repetir. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Desde el 4 y 5. 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y bueno, ahí vemos recordándole Dios nuevamente al pueblo de Israel cuál es el gran mandamiento. Yo me pregunto, hermanos, ¿será ese nuestro gran mandamiento que lo estamos poniendo en práctica? Pero todavía el Señor les vuelve a recordar otro ahí en Levítico 19, versículo 18, y algo maravilloso les vuelve a decir. Y yo quisiera que, a ver, es algo tan difícil, hermanos, quitar. Dice: no te vengarás, dice ahí. Vamos a ver qué dice ahí de Levítico 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Ok. Qué difícil es a veces no poder crecer y no nos damos cuenta que espiritualmente no podemos crecer, porque hay algo, hay dos puntos que hablan. Dice: no te vengarás y no guardar rencor. Hermanos, es difícil a veces para nuestra naturaleza pecaminosa. Siempre estamos con el pellizco, con la ansiedad, con la desesperación de no poder mostrar ese amor que dice Dios para su pueblo. Los judíos decían que ellos sí amaban, pero era una mentira, porque los judíos amaban a los propios judíos. Y nosotros tenemos que amar no nomás a nuestros hermanos de congregación, sino tenemos que amar a los que no pertenecen al pueblo de Dios. La Biblia dice: ama a tu enemigo, hermanos. Y fíjese qué situación, dice, y nos podemos a pensar: yo no puedo hacer eso, hermano. Sí lo puede, porque usted es una hija de Dios. Y cuando Cristo mora en nosotros, lo podemos hacer y quitar todo ese pensamiento de venganza, de odio y de rencor. Esas son cosas que no nos dejan crecer espiritualmente y no nos dejan mostrar a los demás el amor de Cristo. El Señor le hace al pueblo un contexto histórico cuando pone el ejemplo de la mujer samaritana. Y ese ejemplo, hermano, nos hace meditar a nosotros mismos cuando pasa un sacerdote por aquel hombre que lo habían apedreado, lo habían golpeado, y pasa el sacerdote y le dice: ayúdame. No le hace caso. Y luego pasa un levita,
los menos, ¿verdad? Y luego pasa un samaritano y ¿qué hace? Lo socorre y le ayuda. Hermanos, a veces así somos, ¿verdad? Hay personas mejor que sin ser del pueblo de Dios, Dios las usa para ayudar a la gente que tiene una necesidad. Y bueno, esto es doloroso porque no estamos dando una evidencia del amor tan grande y maravilloso del Señor Jesús. Se nos ha olvidado de dónde nos sacó el Señor, que no nos ha tomado en cuenta toda nuestra maldad, todo lo malo que hemos tenido. Sin embargo, el amor de Dios es tan inmenso, hermano, y que no llegamos a comprender ese amor. ¿Por qué no podemos? Si la Biblia dice que lo que de gracia recibiste, de gracia dado. Hermano, yo era de lo peor, dice el apóstol Pablo, y éramos de lo peor. Y Dios nunca cerró sus puertas ni su corazón para recibirnos. Y aún sigue dispuesto a que amarnos y a ayudarnos en todas las cosas que le pedimos. Pero seguimos orgullosos, vanidosos, ¿verdad? Pero soberbios, ¿verdad? Hoy vamos a hablar, hermanos, cómo aprender a amar, ¿sí? ¿Cómo nos hace falta una enseñanza acerca del amor? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo puedo yo amar a mi prójimo? Como a mí mismo, pero también, lo primero, amar a Dios. ¿Por qué Pablo escribe ahí en el libro de Gálatas, hace una descripción de los frutos del Espíritu Santo? Y dice que el primer fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es, hermanos? ¿Cuál es? El amor. El amor. ¿Por qué pone en primer lugar? ¿Por qué Pablo escribe esto de los frutos del Espíritu Santo? ¿Qué veía en la iglesia de Corintios? Hermanos, hay cosas que a veces nos distraen en la iglesia y desvían nuestra vista de lo prioritario que Dios quiere de nosotros. Dios tiene otras prioridades principales. Pero dice que la iglesia de Corintio se fijaba en los dones más vistosos, en los que más para ellos los hacía sentir muy grandes. Decía que eran dones muy vistosos, como el don de lenguas, ¿sí? El don de profecías. Entonces, hay dones que no son tan vistosos como cuáles. El amor, el servicio, hermano. Y entonces Pablo utiliza allí, en primera a los Corintios, dice que él allí hace dos capítulos, escribe Pablo en el capítulo 2 y el capítulo 13 de Corintios, dice que él habla acerca del amor, pero utiliza un capítulo completo, hermanos, Pablo, en el capítulo 13, para hablar de qué, del amor, hermanos. ¿Qué estaba viendo Pablo en la iglesia? Falta de amor. Tantas reflexiones que hay, que dice que le preguntaron a un niñito: oye, ¿por qué cuando tú vienes a la iglesia duras mucho parado frente a la iglesia? ¿Por qué? Dijo, porque la miro la iglesia donde estoy yendo, la miro y la observo. Y así a todas las iglesias que voy, dice, un niño se paraba y miraba a cada una de las iglesias. Dijo, ¿y esta iglesia por qué te gusta? Porque aquí me dan amor. Por eso estoy aquí en esta iglesia. Hermano, no necesitamos un pastor que sea un erudito de la palabra de Dios, que sea un gran predicador, una oratoria. Se necesita que la iglesia, como cuerpo de Cristo, puedas desprender ese aroma para que llegue a la presencia de Dios, en ese aroma agradable, para que la gente diga, que esta iglesia se siente uno bien bonito aquí, porque veo que todos los hermanos, cuando uno llega,
lo abrazan, lo cobijan, siente uno que esa protección y esa seguridad. Y bueno, dice que cuando el apóstol describe los frutos del Espíritu Santo en Gálatas 5, el primero es el amor. Y la Biblia, ¿qué nos enseña? En lo que hemos leído ahorita. El amor. Primero, amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y toda tu mente. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y eso desde el Antiguo Testamento Dios lo está enseñando. Dice ahí una historia de un obispo irlandés que se había perdido en Irlanda y lo encuentra un sacerdote. Y el obispo le dice: ayúdame, socórreme, me he perdido. Dijo: yo soy el obispo Ucher. Todo chanagoso, cochino, mojado, el soquetear. ¿Cómo va a ser el obispo Ucher? Dijo: yo soy el obispo Ucher. Dijo: pues yo le voy a hacer una prueba para ver si usted es de verdad el obispo Ucher. Y dijo: le voy a hacer una pregunta y si me la contesta correctamente, verdaderamente usted es el obispo. Dijo: ¿cuántos mandamientos tiene la Biblia? Y entonces el obispo le contestó y le dijo: 11. Ya ve como usted es un usurpador, usted es un fraudulento. ¿De dónde saca 11? ¿Verdad? Y entonces lo lleva al Evangelio de Juan y le lee y dice: os doy un nuevo mandamiento, que nos améis unos a otros. Hermano, se quedó impactado el sacerdote que dijo: véngase porque usted conoce más de la Biblia que yo. No se necesita más que leer, hermanos, tener ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo y que realmente ese amor se desprenda, ¿verdad? Y podamos ayudar en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, necesidades. Dice que un don espiritual, hermano, dice que el amor es el don prominente, y Pablo está diciendo que no importa cuál sea su don espiritual, hermano. Si es que uno no tiene amor, de nada sirve. ¿De qué sirve que usted tenga muchos dones, pero si no tiene el principal don, que es el amor? Dice que es como címbalo que retumba, ¿verdad? Y no va a servir de nada. Y Dios es amor, y el atributo principal de un hijo de Dios es que uno debe ser amoroso. Y cuando Cristo está en nosotros, dice que el amor se manifiesta, se es evidente en cada uno de los que estamos en la iglesia. Un don espiritual, ya sea de los más llamativos, como el de hacer milagros, como el de más sencillo, como el don de servicio, no es una señal que usted es una persona espiritual. No quiere decir que porque usted ayuda, es muy servicial, se acomide en las actividades de la iglesia. Pero cuando necesita alguien de la iglesia una necesidad y pudiéndole ayudar en esa necesidad, no lo hacen. No, realmente el amor del Señor no está en nosotros. ¿Cómo es importante, hermanos, estas cosas? Por eso la gente a veces no nos cree, porque dice: tú te dices cristiano y que el amor de Cristo está en ti, pero no me amas. A veces desechamos a las personas de una manera terrible. Y Dios nos manda pruebitas muy duras, hermanos, muy duras, ¿verdad? Y bueno, si alguien viniera y tocara su puerta: Señor, ingeniero, ¿no me puede ayudar? Fíjese que se me descompuso mi carro, estoy ponchado y no puedo quitar. Y son las 10, 11 de la noche. ¿Cómo nos cae esa llamada, hermano? ¿Puede usted salir con esa amabilidad y decirle:
¿Cómo no? Aquí estoy, ¿qué se le sugiere? ¿En qué le puedo ayudar? Nos fastidia, nos causa que... Hermano, antes de conocer a Cristo, yo era así. Y yo renegaba con mi esposa porque iban las hermanas a buscar. Y ponían y estudiaban ahí y leían las palabras. ¿Quiénes se van a ir? Porque eso es cuando el amor de Cristo no está en nosotros, no se manifiesta y no damos evidencia. Pero hermanos, Dios tiene que hacer una transformación. Pero yo tengo que sacar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne. Si yo quiero cambiar, Dios no te obliga. Dios es un Dios que respeta tu decisión. Dios es respetuoso. Pero necesito yo tener esa disposición. Señor, ayúdame porque quiero cambiar. Quítame toda la escoria de mi ser. Y tú eres el único que puedes cambiar y transformar mi vida. Hermanos, ¿se ha encontrado dudando de detenerse en la calle y ayudar a alguien la llanta de su coche desinflada? Vemos gente que está descompuesta en la carretera. Y vemos que trae familia pequeña. Pero al diablillo por aquí está diciendo, no te pares y sigue. Porque no queremos. Y acuérdense de esa parábola del buen samaritano. Así están los hermanos. Pero nos damos. Y a veces hacemos las cosas para que la gente nos vea. Les dijo el Señor, sepulcros blanqueados, ¿verdad? Porque ofrendan en enero y la menta, para que todo el mundo los vea. Lloran en las esquinas para que todo el mundo los vea y digan que son muy religiosos. Hermanos, hay una vez y ha habido veces que pasamos por situaciones tan difíciles que quisiera controlar mis impulsos. Señor, contrólame, ¿verdad? Hay cosas que a veces yo quisiera ir, ¿verdad? Pero tengo que pedirle a Él que en su gracia y en su misericordia no me enoje, ¿verdad? A veces nuestro carácter tiene que ser moldeado. Y ustedes saben que la disciplina de Dios, cuando viene la disciplina, es dolorosa. Pero la Biblia dice que el que ama, ¿lo qué? Y tenemos que pasar por eso, hermanos. El amor es algo tan maravilloso, tan necesario, que la iglesia que uno pastorea es tan bella y tan hermosa, hermanos. Y que ahí hemos conocido personas que no les llama la atención muchas de las cosas que uno como pastor o como siervo de Dios hace. Una indiferencia. Y así hay muchas iglesias que muchos hermanos sufren cuando ven que se hacen cosas bonitas en la iglesia, ¿verdad? Porque ahí no está Cristo en nuestro corazón. Muchas personas dicen que en las iglesias, y más en las iglesias grandes, no hay mucho amor. Y pregunto, ¿cómo llegaron estas iglesias a ser tan grandes? Porque es el amor el elemento atrayente que hay en ellas. Una vez leí la historia del doctor Adrian Royer y dice que cuando él salió del seminario quería ir a una iglesia grande en Estados Unidos. Él no quería una pequeña iglesia. Pero dice que una de sus experiencias fue que Dios lo puso en una iglesia chiquita. Y dice que le costó mucho meditar sobre esa posición en la que Dios estaba, porque él quería ser un gran predicador, pero en una iglesia de mucha gente. Sí lo puso, después de tantos años Dios trató con él, y lo puso pues en una iglesia sumamente grande. Sí, pero dice que una vez le preguntaron a ese niño, ¿verdad?
¿por qué pasas frente a tantas iglesias para ir a esa iglesia? Y dijo, porque ahí lo aman a uno. Hermanos, ¿cómo necesitamos que ese aroma salga de nuestros seres? Y que las personas que van llegando nuevas las podamos abrazar y amar. Si estos hermanos que están y compartir, si no traes vida inmediatamente sentarse con él, tomarlos ahí. Dice que el amor es un don prominente y Pablo está diciendo que no interesa su don espiritual. Si no tiene amor, de nada sirve. Podrá tener un ministerio, hermana, pero si usted no tiene amor en su vida espiritual, esto no sirve de nada. Dice ahí Pablo en 1 Corintios capítulo 13, en los 2 primeros versículos. Vamos a hacer una exégesis algo cortita de esto, pero para ir entendiendo lo que Pablo escribe, porque escribe esta carta. Dice, veamos ahí los versículos 1, 2. Y dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, de nada soy. La base principal de todo cristiano es el amor. El amor, amar a Dios. Y si amamos a Dios, todo lo demás se va agregando a nuestro diario. Cuando yo consulto personas de ranchos, hermanos, y que me tardo mucho con ellos, quisiera que oyeran los comentarios dentro del consultorio, pero también quisiera que vieran los comentarios fuera del consultorio. Y lo oigo, y dice, ese doctor, ¿cómo se tarda? Ya tienen mucho. Pero estoy con una persona que tiene una necesidad muy grande y necesito revisarle, necesito preguntarle, porque esa persona tiene una necesidad. Si no le amo mi profesión y si no le amo a ella, en 5 minutos yo la puedo pedir. Pero cuando la persona entra a la consulta y me tardo tiempo, y por ahí le digo, yo uso mucho el tiempo para poderla revisar y llegar a un buen diagnóstico para mejor de su vida. No crean que aquí platicamos. No, es para poderles ayudar. Pero a veces la gente, hermanos, vivimos tiempos tan difíciles que anunciamos nuestra presencia porque pasamos de esquina a esquina recetando. Pero ¿hacia dónde vamos? Anunciamos nuestra presencia con nuestro caminar y nuestro andar rápido. Pero ¿hacia dónde vamos? ¿Se fijan? Dice que Pablo está hablando de los dones espirituales y habla del don de profecía, el don de ciencia y el don de la fe. Y Pablo habla del contexto de los dones espirituales. Y dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor es jactancioso, no se envanece. Qué difícil es quitarse de su boca el mal y dárselo a Dios. Quitarse la ropa. Es difícil, hermanos, porque el amor de Dios es completo, es al 100%, porque Dios nos ama los 365 días del año, los 12 meses del año y los 7 días de la semana, y nos ama las 24 horas del día, y a la hora que lo busquemos, Él siempre está dispuesto a escucharnos. Y dice que los corintios se dejaban llevar por la corriente y hacían cosas ridículas en el nombre del Espíritu Santo. Era una iglesia que estaba viviendo en el mundo. Utilizaban sus dones como juguetes y no como instrumentos, y no hacen nada indebido, dice. El amor no hace nada indebido.
¿sí? No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán también. Dice el comentario que es un verbo intransitivo, y decía a David, mira, un verbo intransitivo que no interviene Dios, que solo dice que estas lenguas cesarán, solitas se acabarán. Y bueno, hermano, hemos visto cómo a veces hay cosas en nuestra vida que estamos mal, haciendo mal, pero un día el Señor las va a terminar en nosotros y va a quitar toda esa escoria, toda esa inmundicia que hay en nosotros, para que nuestra vida espiritual realmente sea la que dice la Biblia y se refleje en nuestro andar y vivir diario. Los corintios eran cristianos como infantiles y maduros. ¿Cuántas personas sabemos como niños en la iglesia todavía con cosas de niños infantiles que seguimos tomando lechita, no comemos alimentos sólidos y no hemos crecido espiritualmente, hermanos? Dice que Pablo tuvo que decirles de manera que ya, hermanos, no puedo hablarles como espirituales sino como carnales, sino a niños. Pablo toma esta analogía y dice, cuando yo era niño hablaba y pensaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de mí. Hermanos, hay personas que ya tienen muchos años en el evangelio y siguen siendo que necesitamos madurar, necesitamos ya entregarnos de tiempo completo a quien el Señor, hermano. Cuando dice la Biblia, no robarás, hermano, hemos robado a Dios. Hermano, hay muchas cosas hemos robado a Dios. En el tiempo de su meditación, de la oración, le hemos robado. Queremos orar en 3-5 minutos. Cuando lo que nos da, le robamos en las ofrendas. No le estamos dando lo mejor a Dios. Y bueno, dice que les dice a los corintios, Pablo, ya dejen de actuar como niños y ahora veamos por espejo oscuramente. Los espejos en ese tiempo no eran como los espejos que vemos ahorita, ¿verdad? Se veía a la gente borrosa, distorsionada. Ahora conozco en parte, y él está hablando aquí en don de ciencia, dice, de convencimiento, pero entonces nosotros conocemos como fui concebido, y ahora permanece la fe, la esperanza, el amor, y estas tres, pero el mayor de ellos, ¿quién es? El amor. Qué bueno, hermano. Quisiera que toda la iglesia estuviera aquí y ver y recapacitáramos de esa falta y esa necesidad. El mundo ahorita está urgente de amar, de esa necesidad de amor de quién, de nosotros hacia Dios, porque Dios nos deja de derramar su gracia, su amor, su misericordia, pero nosotros necesitamos ese amor hacia Dios. Dice ahí en el versículo 2 que el amor es más valioso que la profecía. Si tuviese profecía, usted puede tener el don de profecía, gran predicador, pero un pelo teológico en 16 partes iguales, pero si no tiene amor, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Y conocemos personas que tienen el cielo en su mente y el infierno en su corazón, y luego dice que el amor es más valioso que el conocimiento y la ciencia. Ayer le decía a mi hijo David, porque me estaba ayudando a hacer una tarea de lo que estoy estudiando, y le decía yo que si él ya había leído sobre epistemología, y me dijo sí, ¿verdad? Porque es algo interesante esto, es un poco complicado de entender, y me decía sí, pues he leído estas cosas, ¿verdad? Acerca de los filósofos que no creen en la ciencia, no creen en los métodos científicos, ellos tienen sus ideas, ¿verdad? Y él me decía que es una de las situaciones que discuten a veces muchos teólogos sobre la epistemología, ¿verdad? De lo que Dios dice en su palabra, y están chocando con estas cosas, ¿verdad? Por eso hay tantos gnósticos,
pero pues la palabra de Dios es verdad y su palabra es verdad. Y lo que Dios dice en su palabra es verdad. Hermanos, las personas no están tan interesadas en que descarguemos datos teóricos de ellos. La gente a veces en la iglesia nos interesa por estudios profundos, por conocer más de la profundidad. Queremos todas las cosas muy que soy superficiales, rapidito, sin tanto tiempo. Conozco varios pastores de Estados Unidos que sus predicaciones duran hasta más de 1 hora, hermano, y ahí tienen a la gente así, con sermones expositivos de la palabra de Dios, pero porque así han enseñado a su congregación. Que el día del Señor es el día del Señor y está dedicado ese día para adorar y servir a Dios. Ese día es muy importante. Y bueno, hermanos, dice el versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Bueno, a veces somos un poquito observadores, ¿verdad? Y nos fijamos cuánto damos, a quién le damos y por qué le damos. Hermanos, si damos es porque Dios nos ha bendecido. Y si damos, Dios nos va a seguir bendiciendo. Pero eso nace de un corazón realmente entregado a Dios. Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre para que todos los días de tu vida te vayan bien. Hermano, honrar en el hebreo sustentar. Tengo la obligación moral y espiritual de decirle, mamá, Dios me ha bendecido, tenga sus chicles, sus sodas, lo que usted sea. Si usted dice, pero mi mamá llega a su pensión, mi mamá le llega bien, usted le. A veces las mamás ni lo gastan, lo guardan para cuando uno mismo tiene necesidad, pues ándale, aquí tengo tantito de plata. Y lo mismo que le dimos, Él nos lo vuelve a regresar. Pero necesitamos entender, hermano, entender muchas cosas que la palabra de Dios nos enseña. Y bueno, muchas sectas falsas dicen que están basadas en el fanatismo, pero no en el amor. Y un hombre puede ser que no tema morir porque realmente no sabe lo que es vivir. Él no conoce el vivir. Si no conoce el amor, estos son los valores superiores del amor. ¿Cuáles son esos valores superiores del amor? Dice que el amor es superior a la oratoria, a la profecía, a la ciencia. Es superior a la fe, a la caridad, incluso el martirio. El amor es superior a cualquier don espiritual. El amor es superior a todo, hermano. A todo. El amor nos capacita para ser pacientes, para soportar, hermanos. El amor nos capacita para ser bondadosos. Todo lo que hace el amor en la vida del creyente, cuando realmente Cristo en esa plenitud de amor mora en nosotros. Hermanos, a veces hay personas en nuestro trabajo que ni siquiera le queremos saludar porque me cae gorda. Quitemos eso, quitemos porque aunque no le digamos que me cae gorda, por mi forma de ser le estoy diciendo que no me es agradable. Tenemos que cambiar nuestras actitudes. Dice la Biblia ahí en Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne. Y los corintios envidiaban y los dones y los que tenían los más de algún modo pérdida son vistosos y se jactaban y se envanecían. El amor nos capacita para ser unidos. Cuando usted ve que una persona está siendo bendecida, para usted dice, mira, ese se porta de mal, es creyente y le va que muy bien. Usted lo está viviendo como una pérdida. Y eso no es agradable a los ojos de Dios. Dice la Biblia en Proverbios 13:10, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. ¿Cómo necesitamos conocer y leer más para poder, Señor, quítame tu palabra, dice esto, Señor, y yo quiero eso de ti? Y bueno, hermanos, el orgullo no nos hace acercarnos a Dios,
Entonces, ¿qué debemos hacer? Acercarnos a Dios y tener una relación y una comunicación íntima con Dios. Yo y hermanos quisiéramos pedirle a Dios en oración y decirle: Señor, aquí estamos, somos un pueblo tuyo, necesitamos, Señor, del amor que tu palabra dice. Quiero cambiar mi vida, quiero transformar mi vida, Señor, y dar un buen ejemplo para la familia de mi esposo, de mi esposa, que no tienen a Cristo en su corazón, que no sean cristianos, lo que ahora somos nosotros. Cómo Dios ha hecho una transformación bella y hermosa, que si dicen: anda, hubieran conocido a mi hermano Sergio, sí, qué bueno que no me conocieron, pero ahora yo he dado, y yo les he dicho cómo era mi vida, pero ahora el Señor ha cambiado y transformado nuestros corazones. Entonces, pidámosle a Dios que nos enseñe a amar ese amor que dice el apóstol Pablo en el capítulo 13 de 1 Corintios. El amor es benigno, el amor es humilde, el amor todo puede. El amor no se envanece, no se irrita, no es jactancioso, no busca los hombres. Entonces, hermanos, pues aprendamos a amar a nuestros hermanos, hermanas, aunque no sean cristianos, pero amémoslos. Dios bendiga su palabra, hermanos, y que pues sigamos practicando estas cosas, y por ahí ya estaremos hablando este tiempo acerca del amor. También necesitamos quitar muchos ídolos que no nos dejan acercarnos a ese amor de Dios. Dios los bendiga, hermanos, y que sigamos reuniendo en otros hogares también para llevar su palabra y motivarlos y alegrar este momento.